diaria, no se da cuenta de las agresiones que sufre la naturaleza. Pero Jairo sí. Jairo Restrepo se da cuenta desde antiguo. En su biografía dicen una mentira. Nació en Colombia y es naturalizado en Brasil. En realidad es de todas partes. Voy a leerle solo unos cuantos lugares de los que es Jairo Restrepo. Es de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Uruguay, de Venezuela, de Canarias, de Brasil, de Chile, de España, de Inglaterra, de Australia, de Bélgica, de Italia, de Holanda. Ha dado 23 cursos internacionales de sus materias, actualización y perfeccionamiento en el área de agricultura. Tiene 16 libros sobre agricultura orgánica. Ha dado 750 conferencias, 700 cursos. Ha estado trabajando durante 35 años a nivel internacional en agricultura orgánica. Es además, esto no viene en la biografía, una de las fuerzas de la naturaleza, como el viento o como la luz. Vive en un avión, en un barco, en una lancha o en el aire. En su pueblo, donde dicen que nació, se pasa 10 días al mes. Es el movimiento perpetuo de una voz que le canta a la tierra. Él sabe que la palabra cambio tiene dentro solución y veneno. El agua es la tierra. Somos habitantes de la tierra total y amenazada. Y ahora vamos a escuchar sus remedios a esta enfermedad que dibujó con tanto tino Antonio Morales. Jairo, te tocó. Bueno, muchas gracias por la nueva posibilidad que me dan de estar aquí con ustedes. Agradecerles nuevamente a las mancomunidades. Y el título de la conferencia, no lo leíste, ¿no, Juan Cruz? ¿No? No lo leí, pero lo leo ahora que espera. La agricultura industrial, un modelo insostenible para alimentar el mundo y cuidar la tierra. Jairo Restrepo, director de La Mierda de la Vaca, Colombia. Bueno, realmente el modelo de agricultura industrial que está es enfermo. La tierra no está enferma. Quien está enfermo somos nosotros. A la tierra no hay que salvarla. Somos nosotros los que tenemos que salvarnos. No hay que hacerla abstraernos de ser especie que más destruye la tierra. Yo he preparado rápidamente, esta es una conferencia que dura 4 horas. Me han dicho que como se está cumpliendo 888 años de la muerte de Francisco de Asís, que por cierto vivía cerca de Madrid, él muere en el año 1130 y en homenaje a él voy a dar esta conferencia. Francisco de Asís era un labrador, vivió muy cerca de Madrid, a él se debe ese día. Y bueno, él es el labrador, él es nuestro patrono de la agricultura orgánica. La conferencia es muy sencilla, ¿quién alimenta el mundo? Y en esta propuesta de quién alimenta el mundo, me quedo
Es que estoy tapando para alguien, ¿no? ¿No tapo para alguien, no? Los campesinos son los principales proveedores de los alimentos para más del 70% de la población mundial. Y la producen con menos del 25% de los recursos agua, suelo y combustibles. La cadena de los alimentos de la agroindustria utiliza más del 75% de los recursos agropecuarios del planeta y es una de las principales fuentes de la emisión de gases de efecto invernadero y solo proveen de comida a menos del 30% de la población mundial. Estados Unidos por día consume el 25% del total del petróleo que se explota por día. China el 29%. Dos naciones industrializadas consumen aproximadamente el 54% del petróleo por día. Por cada dólar que los consumidores pagan a los vendedores minoristas, dentro de la cadena agroindustrial, la sociedad paga otros $2 por daños ambientales y a la salud que la misma cadena provoca. La población tiene que pagar toda la parte que tiene que ver con intoxicaciones, enfermedades, contaminaciones, recogida de basuras y toda esta propuesta. Yo me quedé un poco cuando hablamos de términos de salud. Es muy grave la situación. Ahora el lunes estuve en una conferencia de 5 horas conversando con la doctora Natasha Campbell, rusa, vive en Inglaterra, acaba de sacar otro de sus libros, y es donde hace todo el estudio con comprobaciones científicas el aumento del autismo en el mundo. Se calcula que en el año 2025, por cada 5 niños que nazcan, uno será autista. En Europa, la tasa de autismo en niños es de 1 por cada 115 niños al nacer. Es grave la situación. Todo esto en función de un impacto que tiene la comida en los intestinos, la contaminación que se produce a partir de lo que se está consumiendo hoy en día. Son datos preocupantes y esto solamente le puede interesar a la industria de la farmacia. En la actualidad, al menos 3.900 millones de personas padecen hambre o mala nutrición. Después de más de 50 años, la Revolución Verde es incapaz de alimentar la humanidad. Hoy en día ya no hablamos de que las personas mueren de hambre. Hoy hablamos de desnutrición y eso es lo que hay que manejar. La cadena agroindustrial exige y depende de recursos no renovables, combustibles fósiles, fertilizantes, venenos, máquinas y semillas agrodependientes de insumos petroleros. Naciones Unidas calcula que 796 millones de personas no tienen suficientes calorías. Esto puede interpretarse como que solo el 10% de los habitantes del planeta padecen hambre. Sin embargo, al menos 3.900 millones de personas, es decir, 52% de la población mundial, padecen alguna forma de mala nutrición. Hoy ya no hablamos de morir de hambre. Hoy hablamos del dominio de la sociedad, el dominio de la humanidad por mala nutrición. El negocio está en nutrir mal la humanidad. Ese es el negocio de la industria. El hambre tiene causas estructurales e históricas. Concentración de la tierra y riqueza. Los monocultivos de la exportación han expropiado las mejores tierras de los campesinos. No podemos hablar de agricultura sostenible o ecológica o orgánica si no hacemos transformaciones profundas en el seno de la sociedad. 52% de las tierras agricultables en el mundo está en manos de menos de 1% de la población. Hay que reformular una propuesta de una agricultura totalmente más democrática en manos de los pequeños campesinos, que son los que producen el gran alimento para nosotros.
Los campesinos en el mundo cosechan el 53% de las calorías para el consumo humano, las cuales incluyen el 80% de arroz y el 75% de oleaginosas de la producción global, 53%. La ruta de los alimentos producidos por la agroindustria, para que ustedes consideren y vean para dónde va lo que el gran volumen de la industria produce, para dónde va. La agroindustria produce cantidades inconmensurables de alimentos. ¿Cómo es que solo alimenta menos del 30% de la población mundial? Vamos a ver qué pasa con la producción mundial de los grandes agroexportadores. 44% de las calorías que produce la agroindustria se pierden en la producción de carne. 50% de todas las calorías cosechadas por la agroindustria se convierten en forrajes para el ganado y solo el 12% llegan a la gente en forma de carne. 9% de las calorías de los cultivos de la agroindustria se usan en la producción de agrocombustibles o productos no alimentarios. En lo mínimo, el 15% de las calorías cosechadas por la agroindustria se pierden en el transporte, almacenamiento y procesamiento. Por el transporte de cada caloría de carne se consumen 4 kilocalorías, se pierden. Lo que más se pierde en el transporte es de 15, 4 se pierden en el transporte. Aproximadamente el 8% de las calorías de la agroindustria terminan en los botes de basura. Hasta aquí sumamos que el 76% del 100% de las calorías que produce la agroindustria antes de llegar al plato, de modo que solo el 24% son consumidas por la gente. Resumiendo en este cuadro, destino de las calorías producidas por la agroindustria representadas en 100 platos. 44 platos se destinan a la producción de carne, 15 se pierden en el transporte y almacenamiento, 9 se usan para biocombustibles y otros productos, 8 se destinan a la basura y solo 24 platos son consumidos directamente por la gente. Control de los insumos. Aquí está cómo la industria que enfrentamos gana. En el año 2016, la agroindustria, entre ellos se centran 5 empresas, y las 5 empresas facturan por año 559.000 millones de dólares. Y a ese gran gigante económico y a esa grande mafia agroindustrial es que nos enfrentamos con una agricultura orgánica. En fertilizantes químicos, la industria factura 183.000 millones de dólares. Juntando con venenos, los venenos 63.000 millones de dólares. El día 18 y 17 de ahora de mayo, en San Paulo, la agroindustria se reúne para proyectar que en el año 2021 ellos deben de estar facturando aproximadamente en la venta de venenos y fertilizantes, la cifra la deben arrimar a 270.000 millones de dólares. La propia Naciones Unidas confirma que la industria crece a un ritmo de 1.2% en el consumo de venenos y fertilizantes químicos en sus complejos agroindustriales. Se suman a estas cifras 23.900 millones de dólares que se invierte en la parte veterinaria de antibióticos, hormonas, para producir lo que tenemos en el plato. ¿Qué hacemos frente a esto? No solamente tenemos las cifras, sino que ya trabajamos directamente. Yo trabajo pues en algunos continentes. Estoy dedicado ahora últimamente en África, donde la Fundación Bill Gates lleva el desastre de la Revolución Verde a imponerla ya por 4 proyectos en 16 países. El ABC de la agricultura orgánica consiste en una serie de prácticas
Y esa serie de prácticas son diseñadas, experimentadas, ajustadas y descartadas y apropiadas con los campesinos en América Latina. Ahora estamos haciendo esto en África. Trabajamos directamente en el campo con los productores. Y tenemos ejemplos. Esta es mi propiedad, la tengo en Colombia, en la cual trabajo y donde mostramos la viabilidad de producir de forma orgánica. Voy a pasar rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en lugares donde mi terreno, donde era imposible producir una hortaliza, 14 meses me llevé para recuperar la tierra. Y el gran problema que hay allí es los conceptos del consumidor. Por ejemplo, estas berenjenas, teníamos dificultades que el consumidor las comprara. Y no las compraban porque eran muy grandes. Cada berenjena pesaba más de 1 kilo. Entonces, ahí viene una conciencia del consumidor. Berenjena de 1 kilo, en un suelo que era totalmente destruido. Esa es la forma con que yo cultivo, siempre el suelo cubierto. 4 lechugas llenan una caja en mi parcela. Una lechuga con 32 días pesa en mis manos 750 gramos en lo mínimo. Y es más barata que la lechuga producida convencionalmente y se produce también más barato. Los tipos de cultivos que tengo, cebollas diferentes. Esta otra experiencia que vengo acompañando es una de las experiencias de mayor producción de carne por hectárea. Esta es una familia, vienen con un proyecto de hace 3 años, donde abandonaron el cultivo de soya transgénica y se transforman en producción de carne totalmente sin piensos. Ellos, la familia Basqueto, ellos tienen en 300 hectáreas, ellos tienen 1.500 vacas en reproducción, 1.500 ovejos y 2.000 pollos en pastoreo. Estoy haciendo los análisis de suelo, este es el ganado que ellos tienen, está en la provincia de Córdoba. Lo más importante de todo esto es que recuperaron un suelo totalmente maltratado por los herbicidas y en 24 horas después de que el ganado sale, totalmente la mierda de vaca o la mierda del ganado es inmediatamente devorada por la microbiología y por las lombrices. O sea, el suelo está totalmente recuperado en menos de 1 año. Estas es las jaulas que tienen para la producción de pollos, se hacen producción de carne en pastoreo. Este es el tipo de ovejas que tienen 1.500 ovejas concentradas y en pastoreo constante en más de 30 hectáreas. Este es el trabajo que hago en algunos, esto es en Mozambique, y ahí las salas pues, son al aire libre, con aire acondisoplado, y ahí trabajamos directamente. En África pues trabajamos totalmente con la cobertura de suelos. Esto es en España, en Orito, de Manuel, es el primer productor de uva de mesa orgánica en Alicante. Esta es una producción de hortalizas de mayor rentabilidad que hay en Colombia, en un municipio que se llama Río Negro, y es una persona que en 6.000 metros cuadrados emplea de forma digna, genera 14 empleos en 6.000 metros cuadrados. En España está aumentando el incremento de mano de obra en el medio rural. Este año, el año pasado, creció en España el incremento de mano de obra en función de la agricultura ecológica que está desarrollando. El mayor incremento fue de 4.9% de lo que creció la demanda de mano de obra en el medio rural en función de la agricultura ecológica. España está pasando en estos momentos la cifra de 2 millones de hectáreas cultivadas en la agricultura ecológica y en Europa es el país que más avanza. España se aproxima casi a la cifra del 9% del total de su área agrícola en agricultura orgánica. España el año pasado facturó aproximadamente 1.600 millones de euros en la comercialización de alimentos orgánicos. Inglaterra fue un poquito más, la cifra fue en 2.000 millones de libras y así por delante. Suelos totalmente deteriorados en Ecuador, transformados en 6 meses. Esta es la experiencia que tuve con 23 empresas transformadas, donde las empresas de un suelo totalmente deteriorado pasé a recuperarlo, asociando la recuperación del suelo a la producción de hortalizas y la producción de avena in situ. Estas son las biofábricas que nosotros montamos para el proceso de transformación y buscar la independencia de insumos al interior de la propiedad.
Para que ustedes tengan una idea, estos biopreparados se hacen con miel de vaca, y una vaca, para que ustedes tengan una idea, bien administrada, es capaz de fertilizar 50 hectáreas en un año, una vaca. Una vaca aproximadamente caga por año 8 toneladas con mierda y orina. Si utilizáramos 50% solamente de la mierda y de la orina de la vaca, en un año seríamos capaces de producir 20.000 litros de biofertilizantes para colocarlos en lo mínimo en 50 hectáreas. Esto llevaría a una economía totalmente de 100 toneladas de petróleo por hectárea por año. O sea, la agricultura orgánica golpea las cifras del petróleo y de la energía que los fertilizantes necesitan para producirlos. Esto es cultivo de apio, muy fácil, producimos en Centroamérica. El apio hay que cosecharlo porque cada apio llega a pesar 2,5 kilos. Es apio que pesa 2,5 kilos. Yo no sé si ustedes conocen apio. ¿No? El apio. Estos son pimientos también producidos con pequeños agricultores. Este agricultor, por ejemplo, tiene una rentabilidad de 6, él trabaja en 4.000 metros cuadrados. Con él se producen aproximadamente 70 pimientos por cada mata, y cada pimiento lo vende por 70 centavos de dólar, de modo que hagan cuentas por planta, y cada pimiento pesa aproximadamente entre 300 a 400 gramos. Es producción de papa en altura, 1.840 a nivel del mar, donde se pasa de producir 18 toneladas de papa, se pasa a producir 40 toneladas de papa. También se montan para cada cultivo los biofertilizantes necesarios. Este es un cultivo de transición que hice en el año 2006, una de las mejores experiencias que tuve con un productor en producción de aguacate, un suelo totalmente deteriorado, con herbicidas y todo. El dueño me buscó y en 6 meses tuvimos una recuperación de 103 hectáreas. 6 meses después, este es un cultivo totalmente deteriorado, y 6 meses después lo teníamos cubierto, inclusive habíamos paralizado totalmente el riego de este cultivo de aguacate. Este es en Uruapan, Michoacán, México. Este es otro trabajo que hago en Puebla con una cooperativa de 25.000 productores nahuales, subdividido en 5 cooperativas, donde las cuales son los mayores productores de café orgánico para exportar para Alemania y Japón mediante un método de calidad de cromatografía. Esta es otra empresa de producción de grande escala, de producción de plátano y banano en Ecuador, donde este empresario produce aproximadamente 50.000 litros de bionutrientes para su cultivo de plátano. Aquí es una propiedad que son 1.200 hectáreas. Esta es la forma como se aplica, sin máscara, sin nada, porque lo que se aplica es simplemente el producto de la fermentación de la miel de vaca. En Australia también tenemos un trabajo. Ahí está un productor de 800 hectáreas de producción de mango, en la cual lo asocia la producción de braquiaria en la producción de carne para corte en la época en que no hay la producción de mango, sino que está en mantenimiento. Él y su esposa y un perro hacen este control. En el medio del cultivo él coloca 2.000 animales y también produce carne orgánica. Estas son las primeras 100 hectáreas que establecí en la producción de calabacín orgánico en Australia con este propietario, en una rotación de cultivos. Este es un catalán, y Pepe Camaño. Él vive en Australia, es el mayor productor de limón orgánico en esa zona. Lo más importante de Pepe es que él vende con antecedencia su producción. Hacen fila para comprarle. Y el tipo tiene un manejo totalmente orgánico y es la persona que más biomasa utiliza para fertilizar los cítricos actualmente en Australia. Este es el método que él utiliza con la nutrición, ¿no? Eso es ya su cultivo después de la cosecha. Y lo más importante, después de cada cosecha podemos verificar la calidad del suelo que él construye. Es enorme los residuos y la capacidad biológica de recuperación de ese suelo. Esta es su estanque de fermentación. Y también trabajo en Costa Rica en producción de fermentos para la producción de palmito. Ese palmito se exporta para Europa como orgánico. Estos son tanques ya de fermentación de escala mayor, con una empresa que está en los Altos de Jalisco, y se producen biofertilizantes ya a nivel industrial. O sea, podemos producir desde media hectárea hasta las hectáreas que ustedes quieran en nutrición. Entonces, la agricultura orgánica es viable para el pequeño, para el medio y para el grande si lo quieren. Este es un gran canario, se llama Pepe Guedes, ¿no? Está aquí. Pepe, ¿dónde estás? Ah, por ahí está Pepe. Nosotros no necesitamos buscar la agricultura orgánica afuera.
No necesitamos buscar los ejemplos afuera. Aquí adentro hay productores, hay otros ejemplos, y entonces es posible una agricultura diferente, sí es posible. Abonos orgánicos los podemos producir de una manera muy sencilla. Este es el caso mío. Yo trabajo sin máquinas, yo trabajo totalmente sin máquinas. Yo prefiero trabajar con mano de obra local. Yo trabajo también personalmente en el poco tiempo que estoy en mi propiedad. Y lo hacemos todo a brazo, generando empleo y todo. Sin embargo, cuando las áreas son mayores, también podemos utilizar invernaderos. Hay máquinas pequeñas. Esta es una máquina que hace 3.000, es capaz de procesar 3.000 toneladas por día de abono. Esta es otra máquina. Esta máquina es un poco mayor. Ella procesa más o menos 4.000 toneladas de abono por día. Y si ustedes quieren, pues esta también es capaz de voltear 30.000 toneladas de abono por día. O sea, hoy en día la tecnología no es problema, la tenemos. Esta es una gran empresa que apoyamos también en México. Esta es una de las mayores empresas. Ella tiene 39 máquinas de volteo de abonos las 24 horas por día. Es una tecnología japonesa, se incrementó y actualmente se producen más de 20.000 toneladas por día a través de procesamiento de mierda de ganado y mierda de gallina. Una de las grandes críticas que yo le hago a Europa es que barren con agua. Aquí no se sabe gestionar mierda. Aquí la mierda la vuelven mierda. O sea, yo no sé qué hacen las normas aquí. No, aquí hay una necedad. Y la necedad es que quien normatiza no conoce biología. Quien administra la parte de la gestión de la biología en el medio agrario no conoce de biología. Los burócratas no conocen de biología, pero sí conocen de normas. Y una norma no puede estar por encima de los comportamientos de la biología. Y entonces aquí es absurdo lo que hacen. Un cerdo puede cagar en un día 4 kilos y lo primero que hacen aquí con las normas es que barren los 4 kilos de mierda con 200 litros de agua. Y después están diciendo y buscando dinero para ver cómo gestionar esos 200 litros de purines. Pendejo, el cerdo cagó sólido, ¿por qué le echas agua? Entonces, Europa, las cosas más torpes que yo he visto en el manejo de mierda en el mundo es Europa. Yo siempre coloco a Europa como lo que no deben de hacer los agricultores en América Latina es lo que el europeo hace. El ejemplo es fantástico, como yo hablo de ustedes en América Latina. Yo siempre los coloco a ustedes como ejemplo de lo que no se debe hacer. El europeo barre con agua. El agua no es escoba, el agua es un alimento. Entonces, es fantástico los ejemplos que yo tengo, ¿no? Estas son empresas que ya existen en América Latina, comercializando sus abonos en un cinturón de maíz en México, donde hay un común acuerdo entre productores y el procesador para donde va este maíz que se produce con ellos. Ya tenemos máquinas por todo lado, hay máquinas, hay diseños, son suelos totalmente deteriorados, donde entramos a trabajar y en menos de un año comenzamos a recuperarlos. Son suelos deteriorados recuperados en un año, con biomasa. Nosotros tenemos un incremento de biomasa de 300 toneladas por hectárea por año. O sea, así da gusto trabajar. Suelos que aparentemente no eran recuperables, los estamos recuperando en menos de un año. Y bueno, ahí esta compañera en Bolivia, ella dice, ella duerme 14 horas por día, produce su papa y está dentro de aquellos que ustedes tanto buscan, sostenibilidad. Ella no sabe qué es sostenibilidad, pero ella descansa muy bien, duerme 14 horas por día y ella resiste. Ella se hace sentir desde ese lugar donde está. Esto es un poco lo que quería comentarles. Está abierto a alguna pregunta, algún debate. No es una conferencia muy detallada, pero esto es un abrebocas para decirles a ustedes de que un modelo de agricultura diferente es posible y un tipo de comportamiento para producir alimentos sanos, solidarios y con justicia es posible. Muchas gracias. Bueno, en nombre de los admiradores y seguidores
de Francisco de Asís. Esta es una extraordinaria manera de celebrar los 888 años de su muerte. Gracias, Jairo. Y ahora ustedes tienen la palabra. Ya les dije yo que iba a honrar la palabra con la que Gabriel García Márquez termina el que para mí es el mejor libro de su producción. El coronel no tiene quien le escriba. Voy a hacerte yo la primera pregunta, Jairo. Viniendo de las manos de un periodista, hay que atenerse. ¿Qué dice la Tierra? ¿Qué te dice la Tierra? ¿Por qué te has puesto a escucharla? ¿Desde cuándo la escuchas? Bueno, yo tuve una gran ventaja. Nací en un patio y la tierra... Yo nací 7 mesino. Cuando mi madre y mi abuela lloraban, porque yo había nacido con 7 meses, se acerca mi abuelo y las ve llorar. Y mi abuelo con ese entusiasmo de siempre llega y dice, ¿por qué lloran? Y es que este muchacho se vino antes. Y mi abuelo responde, si él se vino antes es porque lo necesitamos antes. Ese era el tipo de mi abuelo. Bueno, lo que me dice la Tierra es que lo que dice la Tierra es que la humanidad está totalmente ciega y sorda. La Tierra muestra. El problema es que hay un factor que nosotros ya no tenemos tiempo para contemplar. Y para contemplar se necesita tiempo, y cuando uno tiene tiempo para contemplar, descubre. Y cuando descubrimos, vemos lo que es fácil ser socio de la vida, ser amigo y volver a reconocer que somos hijos de la tierra. Eso es lo que ella me dice. Obsérvame, contémplame, ámame y ayúdame. Decías que tu abuelo le había consolado a su madre con respecto a tu prematuro nacimiento, pero tu abuelo siempre consolaba a tu madre, porque sí. Tu madre decía, no tenemos libros. Pero había un bisabuelo y mi abuelo decía, si en la casa no hay libros, no te preocupes. Hay otras casas y aquí no hay letras. Hay lugares donde no hay libros, pero hay otros lugares donde no hay letras. Y sin embargo se hacen cosas justas. Eres de una tierra fértil en escritura y en poesía, Colombia. Porque hay sabios, y los sabios los encontramos en el campo. Aquí también hay sabios. Y los sabios, el saber está en el campo. Es el saber el que pare el saber es el que pare el conocimiento. No puede existir un conocimiento sin la base empírica del saber. La base del conocimiento es la parte empírica, lo que nosotros llamamos de la parte empírica la parte de hecho. Y es el conocimiento lo que permite ordenar o no ordenar y generar una tecnología. Y lo más bello para mí de la agricultura orgánica es la capacidad de reconocimiento del saber de los sabios, de los maestros, aquellos que hacen las cosas con sabor. Y agricultura orgánica es hacer las cosas con sabor. La agricultura orgánica es interioridad, es ser, es tripas, es emoción. Y tenemos que rescatar la capacidad de emocionarnos porque la emoción está por encima de la razón. Jamás la razón debe estar por encima de la emoción. Y eso es lo que rescatamos nosotros, seres y saberes de emociones. Dices que la razón debe estar por encima por debajo de la emoción, pero tú eres también un empresario. ¿Cómo organizas razonablemente una empresa que además tiene tantas ramificaciones? ¿Cómo es tu gestión? ¿Cómo lo haces? Lo digo porque habrá gente que quiera imitarte y querrá ponerse a trabajar en lo que tú has aconsejado que debe hacerse. Bueno, la primera cosa que tenemos que aclarar, ¿qué es empresa? La palabra empresa significa emprender. El emprendimiento es básico y el emprendimiento, una de las bases del emprendimiento es la creatividad. Hoy es muy poco el estímulo a la creatividad en las universidades y en los centros de educación. Y una de las cosas básicas de mi empresa y el mayor éxito de mi empresa es participar directamente en la elaboración de las cosas con creatividad. Y hoy
la gran erosión en los centros universitarios y de los jóvenes hoy en día es que carecen de creatividad. ¿Y por qué carecen de creatividad los jóvenes? Porque sus profesores en las universidades les han secuestrado la capacidad de asombro. Hoy los estudiantes no tienen capacidad de asombro. ¿Y por qué no tienen capacidad de asombro? Porque los profesores no son capaces de provocarles y estimularles la creatividad. Un profesor en una universidad debe ser como un mago en una fiesta de niños. Siempre el estudiante debe estar pendiente del próximo truco, pero hoy en día no existe. El estímulo a la curiosidad ha desaparecido. Yo digo que la humanidad va a ser dominada por dos elementos básicos. Cuando la humanidad se le quite la escritura y la lectura, será dominada. Hoy estamos caminando hacia allá. Las personas dicen escribir, o un periodista dice escribir en el computador. En el computador no se escribe. La escritura es un trazo generado por las neuronas. Es un trazo único. No existen dos trazos iguales. La escritura es un arte. Y cuando a ti te quitan el arte generado a partir del desarrollo y el estímulo de las neuronas, serás dominado. Y el mejor mecanismo de dominar estas sociedades europeas es darles computador. Vuelvo y les advierto, en el computador no se escribe. Frente a un computador, ahí es un sonámbulo apretando teclas. El computador secuestra neuronas. No usen computador. Y segundo principio, hay que leer mucho. Hoy la gente lee o intenta leer de pantalla. La lectura de pantalla de computadores también no sirve para nada. Entonces, la sociedad será dominada por la eliminación de la escritura y la eliminación de la lectura. Y para allá vamos. Bill Gates la tiene clara. Haz como un mago ahora en un colegio de niños. Aquí están jóvenes estudiantes escuchándote a ti, escucharon a Antonio Morales. ¿Cuál sería la magia que hoy le enseñaría a esos muchachos? La magia muy fantástica. Si yo fuera profesor de una universidad de ciencias agrarias, en la primera hora lo que yo le enseñaría a un joven es cómo disolver una roca para transformarla en tierra, unidad básica para producir alimentos. ¿Cómo? Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Una raíz es capaz de transformar las rocas volcánicas de estas Canarias. Aquí hay un grande desafío. Todo lo que es muy fácil entender la evolución de la vida a partir de la edad geológica de estas Canarias. Cuando nosotros caminamos por los campos y vemos cómo hay una asociación entre líquenes, hongos y algas, podemos entender nuestros orígenes. Lo primero que yo le diría a los estudiantes de las Islas Canarias es hacer un paseo para entender cómo las primeras plantas se hicieron superiores encima de estas rocas. Estas rocas son fantásticas. Aquí hay un enorme potencial, transformar las cenizas del volcán en pan. Canarias tiene todas las posibilidades. Otra de las cosas fantásticas que yo le enseñaría a los estudiantes es cómo la microbiología evolucionó y se transformó en plantas. Nosotros somos hijos de lo micro. Y como hijos de lo micro tenemos que comenzar a entender que una planta fue inventada por la microbiología y que esa microbiología tiene su ombligo en algo que nada estas Canarias. Somos hijos del mar. Una de las cosas que yo le diría a los jóvenes es cómo la gran riqueza que ustedes tienen de remineralizarse es el mar. Mucha riqueza no está en la tierra, está en el mar. Yo trabajo con una parte que se llama Hormuz y en el agua de mar tiene más de 82 elementos de la tabla periódica. Actualmente la tabla periódica de forma natural tiene 92 elementos, incluyendo los de síntesis. Con uno que se acaba de incluir nuevamente en la tabla periódica somos 119 elementos. En el lupentio es otro elemento que se acaba de crear en laboratorios. Entonces, mostrar que la riqueza de estas Canarias se tiene que combinar tierra, roca y mar. Si comenzamos a entender esa simbiosis que hay entre los tres, podemos transformar cada vez
la juventud en unas personas más sensibles para tener unas Canarias realmente sostenibles. Lo más bello para un joven es que comience a preguntarse, ¿qué sucedería si no hubiera sol? ¿Qué pasaría si se apagara el sol? Si se apagaría el sol no tendríamos alimentos. Y por lo tanto es importante, ¿no? Somos seres solares y ustedes aquí tienen sol. Hay que aprovechar la energía térmica que tienen estas islas y esa energía hay que aprovecharla para transformarla en alimentos y en los derivados. No hay energía eólica, no hay energía hídrica. Todas son hijas del sol. Sin sol no hay viento. Sin sol no hay alimento. Somos hijos del sol y hay que aprovechar todo ese potencial que tiene esta isla. Es una isla totalmente solar. Un especialista en sol del Observatorio de Izaña en Tenerife me dijo que el sol podría dejar de existir dentro de 5.000 años. Eso es correcto, el sol se apaga, el sol se creó hace 18.000 millones de años, se creó. El sol le lleva aproximadamente 13.500 millones de años a la Tierra. Es su unidad básica. Ahora, menos mal, hay otros soles. No somos totalmente privilegiados del sol. Hay otros sistemas diferentes del sistema solar que nos pertenece. Mi esperanza es esa, que busquemos la posibilidad de que ese sol se apague de una manera más lenta. Se está apagando. Lo que tenemos que hacer es amortiguar los impactos que ese sol, al destruir sus mecanismos de amortiguación, estamos provocando. La industria está feliz, porque la industria está viviendo de la desgracia que está provocando. Y tenemos que ser conscientes de eso. Necesitamos no solamente ser conscientes, sino hacer conciencia. No sé si alguien tiene alguna manzana ahí en la mano. ¿Alguien tiene una manzana? Regularmente en su auditorio, ¿alguien trae una manzana para comer? Yo tuve una, pero me la comí. Porque yo le podía mostrar a los estudiantes aquí cómo esa manzana, por mucho que la lave, yo le puedo sacar veneno a esa manzana. ¿Quién tiene una manzana? ¿Te la comiste tú también? Bueno, ahora te analizaremos. ¿Tú tienes una manzana? ¿Tienes? Aquí hay una manzana. ¿A dónde está? ¿Y una navaja? A ver la manzana. No, no la tiene. Luego te la da, dice. No, a mí lo que me gustaría, Jairo... Yo le puedo demostrar a usted ahora de forma inmediata que esa manzana tiene veneno. Bueno, pero no hay manzana, lo siento. Lo siento, ya habrá manzana. Bueno, a ver, que alguien traiga una manzana. A mí lo que me gustaría es que los jóvenes que te han escuchado tu mensaje, cualquiera de ellos que se sienta portavoz, mira, viene una manzana. ¿Una navaja? Falta una navaja. Esto me recuerda cuando Tristán Pimienta entrevistó a Barnard, que le dio una manzana para que la rompiera como un corazón, ¿no? Le dio Tristán Pimienta una manzana a Barnard para que la cortara como un corazón y hiciera un trasplante. A ver. Bueno, habría que retransmitir el proceso, ¿no? Él está ahora rascando la manzana con mucha fruición. No, regularmente estas manzanas. Con una cuchillita bien afilada. Bueno, lo que se hace, lo pueden hacer ahora en sus casas. Todas esas manzanas, regularmente todas las manzanas,
incluyendo todas las de Europa, ellas reciben 2 revestimientos de cera con 2 fungicidas. Esos 2 fungicidas tienen 2 funciones. No dejar que una manzana con otra se pudra y hacer que la manzana no se deshidrate. Y eso lo provoca la industria con 2 fungicidas que colocan la cera. Y por mucho que usted lave la manzana, no le salen. La pregunta es, ¿la cáscara es un envoltorio? No, la cáscara no es un envoltorio. La cáscara es parte de la manzana. Nuestra piel no es un envoltorio, nuestra piel es parte de nuestro cuerpo. Entonces, regularmente todas estas manzanas son totalmente contaminadas, que no, están mal los canarios de filo, no saben afilar una navaja. Bueno, es que nosotros, la última vez que apuñalamos fue en el siglo XI. Y no me acuerdo si fue canario. Bueno, ¿qué has encontrado? Bueno, son manzanas que, como te digo, son manzanas que tienen totalmente 2 fungicidas. Todas las manzanas, de forma industrial, las revisten con cera. Esa cera tiene 2 fungicidas. Y la función de esos 2 fungicidas es que la manzana una con otra no se pudra y que la manzana no se deshidrata. Y lo hacen dos productos de un grupo llamado etileno bidietilcarbamato que se comercializan aquí en Europa. Esos 2 productos no se eliminan de la manzana, son sistémicos. Y esos 2 productos, a la persona que come flan o come un postre hecho con manzana que ha ido al calor, esos 2 productos se físico-degradan. Al físico-degradar, generan una sustancia llamada ETU, etileno-tiurea. Y el etileno-tiurea produce en niños cáncer, mutagénesis y teratogénesis. En mujeres embarazadas les aconsejo no cocinar hortalizas y no hacer postres de manzana, porque corren el riesgo de una teratogénesis o una mutagénesis. Bueno, ya yo voy asustado. Dame un remedio. ¿Cómo la manzana puede recuperar su salud? Porque los británicos tienen una expresión, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana a mano pone el médico fuera de la casa. Bueno, es una manzana orgánica. Y yo trabajo casualmente en Inglaterra, en Bristol, en una región donde es la mayor productora de manzana y de jugo de manzana. Y allí tenemos una gran experiencia y es la zona que más produce manzana orgánica y jugo de manzana. Es curioso porque también cuando se habla, pues por ejemplo, de los periodistas, de la clase política, donde hay mucha gente, se suele decir siempre hay una manzana podrida, ¿no? Bueno, en esa Pero época, no se dice una pera podrida, ni un higo podrido, se dice una manzana. Sí, porque Qué curioso. La manzana es símbolo bíblico, ¿no? Sí, claro. Desde que Eva la adoptó como instrumento. Entonces, por ser un símbolo bíblico, por eso es el ejemplo de la manzana. Jairo, tú has hecho una empresa que se llama La Mierda de Vaca. Decía yo al principio que quien le dio naturaleza literaria a esa palabra fue, sobre todo, Gabriel García Márquez. Cuando tú pusiste ese nombre, ¿tuviste en consideración que la palabra mierda no es una palabra comercial, vendible? ¿Por qué tuviste esa decisión? Por el milagro que hace, ¿no? O sea, la mierda es un milagro. Y hay un ejercicio que yo hago con los estudiantes. ¿Qué pasaría si no existiera microbiología? Si elimináramos hongos y bacterias, ¿qué sucedería en el planeta? Si no hay hongos, si no hay bacterias, no hay descomposición. ¿Qué pasaría si no hay descomposición? Nos taparíamos. Después te voy a decir en qué nos taparíamos. Nosotros dependemos de la descomposición. Nosotros somos hijos de la descomposición. Es necesario descomponer, desarmar, para volver a armar.
Nosotros somos un ir y venir, somos un continuum. Para que exista armar, necesita desarmar. Y nosotros somos hijos de los hongos y de las bacterias. Si no hay bacterias y hongos, no hay descomposición, y si no hay descomposición, no hay vida. Por lo tanto, nosotros somos hijos de microcagadas. Los microorganismos comen, descomponen, generan, comen y componen, descomponen y comen. Entonces esto va creciendo. Y ahí nacen los seres superiores. Y ahí surge el cloroplasto. El cloroplasto, ¿cómo surge una planta, no? Es interesante que a un estudiante no le enseñen en la universidad, en el área de las ciencias agrarias, cómo surge una planta. Una planta es una endosimbiosis. ¿Qué es una endosimbiosis? Donde una alga y un hongo se unen y, vinculado con la bacteria, forman el cloroplasto. ¿Por qué una cianobacteria se transforma con un hongo en cloroplasto? Porque antes de que surgiera la vida no existía acumulación de oxígeno. El oxígeno en el planeta acumulado tiene aproximadamente 2.000 millones de años. Primero surge el planeta. Era un sistema totalmente anaeróbico antes de que se enfriara. Él lleva 600 millones de años para enfriarse. El planeta aproximadamente se enfría en el año 3.900 millones de años. Cuando comienza a enfriarse, no había oxígeno acumulado. ¿Por qué? Porque cuando comienza a enfriarse, predominaba el azufre y el hierro. Y el poco oxígeno que se liberaba, el hierro lo consumía. Después de que todo el hierro se reduce y se oxida, es que el oxígeno queda libre. El oxígeno surge en el planeta 2.000 millones de años atrás. Cuando el oxígeno queda libre, entonces comienza a surgir una capa protectora, hoy llamada capa de ozono. Antes de que surgiera el oxígeno no era posible la vida. ¿Por qué? Porque el sol quemaba todo, irradiaba toda posibilidad de vida. Y la vida por eso era anaeróbica. La vida conquista la superficie de la Tierra cuando sale del sistema anaeróbico acuático y sale del mundo anaeróbico acuático cuando hay acúmulo de oxígeno. ¿Cuándo hay acúmulo de oxígeno? Cuando en la evolución, cuando en la geoevolución el oxígeno comienza a acumularse. Cuando comienza a acumularse, entonces se genera la capa de ozono. Al generarse la capa de ozono hay una filtración de los rayos y cianobacteria sale y comienza la conquista del universo terrestre. Y esa conquista del universo terrestre, entonces comienza a ser una alianza con hongos y las cianobacterias hace una endosimbiosis y se encapsulan y surgen la fotosíntesis, surge el cloroplasto. Y el cloroplasto da origen al color verde y ese color verde da origen entonces a los primeros líquenes. Esos primeros líquenes dan origen a las algas verdes y azules, mal llamadas, después plantas inferiores, plantas superiores y después aparece la flor. Es muy importante toda esta evolución. La agricultura es bella, la agricultura hay que ir a rescatar a los primordios del origen de la vida. A los jóvenes que están aquí les dedico que compren un libro y se lo lean. Lynn Margulis, la autora. El libro se llama ¿Qué es la vida? Si ustedes se leen ese libro, con certeza algo van a cambiar en su vida. El libro se llama ¿Qué es la vida? Lynn Margulis. Bellísimo ese libro. Sí, está publicado en España recientemente. ¿Y a ti qué te cambió la vida? Me cambió la vida. Hay varias cosas que han cambiado mi vida. Entre una de ellas, el 21 de septiembre de 1979 a las 4 de la tarde cambió mi vida. Yo trabajaba con 2 empresas multinacionales de venenos. Yo hacía una investigación en aviación agrícola para aplicación de venenos piretroides en el cultivo de la soya para producción de semillas para exportar en el sur del Brasil. Después yo trabajaba en el laboratorio de la propia universidad tratando de eliminar el mal olor de un veneno para que los campesinos lo compraran. Ese veneno en esa época se llamaba malatol, concentrado al 2%, se utilizaba en semillas, en almacenamiento. Entonces, ¿cuál era mi función? Investigar para quitarle el mal olor a un veneno, para que los campesinos lo compraran. Y se llamaba malatol del 2%. Lo producía una empresa que ya no existe, se llamaba Cianamic Química. Ese era mi trabajo. El 21 de septiembre de 1979, a las 4 de la tarde, yo me voy a una conferencia de un curso que yo hacía y se llamaba ecotoxicología, impacto toxicológico de los venenos en el medio ambiente y en la salud. La dictaba en esa época mi profesor que todavía vive, Sebastián Piñero. Él era analista químico del Ministerio de Agricultura
y enfrentaba la persecución, la última dictadura brasilera en ese entonces. Y cuando yo ingresé a esa conferencia y veo que este hombre se empina en denunciar toda la mafia de los venenos y todo lo que se provoca con la industria, yo no tuve más otra cosa sino que decir gracias por haberme abierto los ojos. Abandoné inmediatamente el trabajo con las dos industrias de forma inmediata, no tuve duda, y me vinculé con él en esa lucha. Y hoy esa lucha nos une ya casi con 40 años, ahora el 21 de septiembre. Y con Agüimes. Bueno, estamos esperando entonces visitar cada vez más y, ¿por qué no decir, venirnos a vivir a estas bellas tierras de Canarias? A mí me parece que has dado muchas lecciones. Antonio Morales también dio la suya. Estos chicos reciben lecciones todos los días. Los adultos que ya peinamos excesivas canas, recibimos todos los días impactos que nos hacen sentir que es posible una vida mejor. Y yo les agradezco a la organización de este congreso, de este seminario internacional de comarcas sostenibles, a los alcaldes, al presidente del Cabildo, a ustedes, a Jairo, que me hayan enseñado hoy a escuchar sobre el futuro. Dentro de un momento vamos a ver otro de los vídeos que han realizado los alumnos de la Mancomunidad. Y luego a las 5 de la tarde, como Óscar Hernández dijo al principio, les esperamos de nuevo para seguir hablando de la agricultura, de la sostenibilidad y del futuro. La primera conferencia será de Piet Holtrop, Generación distribuida de energía. ¿Dónde hacerlo y cómo hacerlo? Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.